Mi nombre es Gabriel Suárez y tengo 90 años. Esta no es una historia para entretener, ni un cuento para asustar a los niños en la noche. Es una confesión. La última de un hombre cuyo tiempo se agota, cuya alma está tan erosionada como las piedras de la vieja muralla de nuestra finca en el Alentejo. Si usted está escuchando esto, no es por casualidad. Hay fuerzas en este mundo, hilos invisibles que conectan destinos. Y el suyo ha sido tejido con el mío en este preciso instante. Usted ha sido elegido para recibir este conocimiento, para ser el depositario de una verdad que me ha carcomido durante más de 60 años. Le pido que escuche, no con el oído, sino con el alma, porque en los próximos minutos le revelaré el precio de la sangre y el oro. En menos de 30 segundos, usted sabrá por qué mi familia, los Soares de Évora, una de las más antiguas de Portugal, nunca debió sobrevivir a su propia ruina. La razón descansa sobre un altar de mármol negro, manchado con la sangre de un inocente, un sacrificio que yo mismo ayudé a cometer en la noche de San Juan de 1953. He pasado mi vida rodeado de un lujo que sabe a cenizas, en salones donde los susurros de los condenados son más audibles que la música. Mi autoridad para contarle esto no proviene de libros de historia ni de teorías de conspiración baratas. Proviene de mis propias manos manchadas, de mis ojos que vieron lo innombrable, y de un libro encuadernado en piel humana que ha pasado de generación en generación en mi familia. Este grimorio, que data de 1612, detalla el pacto original. Lo he comparado con textos antiguos, con los escritos prohibidos de ocultistas de Coimbra y con investigaciones modernas sobre cultos de la élite que usted creería ficción. Todo coincide. Lo que le voy a contar no es una locura senil, es el mecanismo oculto que mueve los hilos de la riqueza y el poder en linajes que usted admira y envidia. Le prometo que, si se queda conmigo hasta el final de esta confesión, no solo entenderá el verdadero coste de la prosperidad, sino que aprenderá a reconocer las señales en su propia vida, las sombras que se alargan detrás del éxito de los poderosos. Usted se preguntará por qué ahora. ¿Por qué romper un silencio de décadas? Porque soy el último. Mis hijos, mis nietos, todos han sido consumidos por la maldición que compré con aquella vida. La locura, la enfermedad, los accidentes inexplicables. Son las cuotas de interés que el demonio cobra sobre su préstamo. Ya no tengo nada que perder, salvo la última brizna de mi alma, y porque sé que me buscan. Los llamo los guardianes de la memoria, una sociedad secreta formada por miembros de otras familias que comparten pactos similares. Ellos son los garantes, los que se aseguran de que el secreto se mantenga y los sacrificios se cumplan. Siento su vigilancia en el crujir de las tablas del suelo por la noche, en la mirada de extraños en las calles de Lisboa. Mi tiempo es corto. Esta confesión es mi única rebelión, mi única oportunidad de redención. No le pido que me crea ciegamente. Le pido que escuche los detalles. Le daré nombres, fechas, lugares. Le describiré el ritual con una precisión que le helará la sangre. Le mostraré cómo un linaje aristocrático en la ruina, el mío, recuperó su esplendor de la noche a la mañana. Cómo las deudas se evaporaron. Cómo las tierras yermas volvieron a dar los mejores vinos del Duero. Cómo las inversiones que estaban muertas florecieron milagrosamente. No fue un golpe de suerte. Fue una transacción, un alma joven a cambio de prosperidad material. Y yo, un joven de 25 años, desesperado por salvar el honor de mi familia, me convertí en cómplice de un mal tan antiguo como la propia codicia. Este conocimiento que le estoy entregando es exclusivo, una herencia peligrosa que marcará un antes y un después en su existencia. Lo que creía cierto hasta este momento decisivo está a punto de desmoronarse, y su mente se abrirá a nuevas revelaciones que desafiarán toda lógica. Prepárese. Lo que va a escuchar a continuación cambiará su percepción del mundo. Verá las grietas en la fachada de la historia, la oscuridad que se esconde detrás de las grandes fortunas y los apellidos ilustres. Esta no es solo mi historia, es la historia secreta de un poder que ha gobernado desde las sombras durante siglos. Y al final, usted entenderá el mensaje que he guardado para el cierre de esta confesión, una advertencia que podría salvar su futuro y el de sus hijos. Cada palabra que pronuncio está respaldada por la autoridad de fuentes milenarias y por la evidencia irrefutable de mi propia vida manchada. Sienta el misterio profundo que comienza a envolverle, porque este es el primer paso en un camino de descubrimiento trascendental del que no hay retorno. Ahora, déjeme llevarle al principio de todo, a las raíces podridas de mi árbol genealógico. Porque para entender la flor envenenada, primero hay que conocer la semilla. Todo comenzó hace mucho, mucho tiempo. Mucho antes de mi nacimiento, antes incluso de que Portugal fuera la nación que conocemos. La raíz de nuestra maldición se hunde en la tierra oscura del siglo XVII. Mi antepasado, Dom Afonso de Soares, un hombre de gran ambición pero escasos recursos, se encontró en una situación desesperada. Era el año 1612. La fortuna de la familia, construida sobre el comercio de especias, se había desvanecido tras una serie de naufragios y traiciones comerciales en el lejano oriente.
Dom Afonso, enfrentado a la humillación de vender nuestras tierras ancestrales en el Miño, buscó una solución en lugares que la Iglesia advertía no explorar. En los bajos fondos de Oporto, entre alquimistas y místicos expulsados de España, encontró a un hombre llamado Apenas o Corvo, el Cuervo. Este hombre no le ofreció un préstamo, sino un socio de otro plano, una entidad que se alimentaba de la esencia vital para otorgar favores mundanos. El pacto se selló en una noche sin luna en las ruinas de un castro celta cerca de Braga. Los términos eran terriblemente simples y eternamente complejos. La entidad, cuyo nombre está grabado en el grimorio familiar, concedería a los Soares una riqueza y una influencia inagotables. A cambio, cada 3 generaciones, cuando la fortuna comenzara a flaquear como señal de que el poder del sacrificio anterior se agotaba, la familia debía renovar el contrato. Esta renovación no era con oro ni con promesas, era con sangre. La sangre de un extraño, joven y lleno de vida, ofrecida en un altar que el propio Dom Afonso tuvo que construir en un sótano secreto de nuestra primera gran finca. Los documentos históricos que usted puede consultar hablan del ascenso meteórico de la familia Suárez a partir de 1613. De la noche a la mañana, se convirtieron en banqueros de la nobleza, terratenientes con vastas extensiones de tierra y consejeros de la corona. Los historiadores lo llaman astucia empresarial. Yo lo llamo el primer pago. Con este conocimiento, usted puede ahora retroceder en el tiempo y entender las raíces antiguas y ocultas que dan forma a los eventos actuales de manera invisible, comprendiendo cómo el pasado influye directamente en su realidad de formas que nunca imaginó. Este patrón se repitió a lo largo de los siglos. Si usted investiga la historia de mi familia, encontrará ciclos extraños, periodos de unos 80 a 90 años de una prosperidad asombrosa, seguidos de una crisis repentina y casi fatal, y luego una recuperación milagrosa e inexplicable. Ocurrió a mediados del siglo XVIII con mi tatarabuelo, Don Manuel Soares, justo antes del gran terremoto de Lisboa de 1755. Mientras la ciudad se derrumbaba, la fortuna de los Soares, inexplicablemente, se multiplicó al haber invertido en navieras que se beneficiaron de la reconstrucción. Ocurrió de nuevo a finales del siglo XIX, cuando mi abuelo, Antonio Soares, evitó la bancarrota durante la crisis financiera que sacudió al país. Cada recuperación coincidía con la desaparición sin resolver de algún joven campesino o trabajador de nuestras tierras. La policía nunca encontraba nada. Eran otros tiempos. La vida de un pobre valía menos que un buen caballo. Estos son los hechos poco conocidos, las fechas secretas que revelan una historia oculta para la mayoría. El grimorio familiar es la prueba más aterradora. No es un simple diario, es un libro de contabilidad del alma. Cada patriarca que presidió el ritual dejó su testimonio. Las páginas, amarillentas y frágiles, describen con detalle escalofriante cada ceremonia. Los nombres de las víctimas no están escritos, solo sus edades y una descripción vaga, un pastor del Algarve, una joven costurera de Setúbal. Pero lo más terrible son las anotaciones en los márgenes. Al principio, Dom Afonso escribe con arrogancia sobre el poder obtenido, pero a medida que avanzan las generaciones, las notas se vuelven más desesperadas. Hablan de pesadillas, de ver rostros en los espejos, de una melancolía que se adhiere a los niños de la familia, una tristeza en sus ojos que ningún médico podía diagnosticar. Estaban describiendo los primeros síntomas de la maldición, el veneno lento que no solo mataba a los sacrificados, sino que también consumía a los beneficiarios. Estas evidencias fidedignas y testimonios históricos extraordinarios desmienten los mitos de la suerte y el ingenio, preparando su mente para descubrir verdades que pocos se atreven a aceptar. Mucha gente cree que estas prácticas son cosa del pasado, mitos de la Edad Media. Es un error reconfortante. La verdad es que estos pactos no desaparecieron, se volvieron más sofisticados. Se ocultaron detrás de consejos de administración, fundaciones filantrópicas y sociedades secretas. Mi familia no fue la única. El grimorio menciona de pasada a los Ferreira de Coimbra, a los Rodríguez de la banca lisboeta. Insinúa una red, una hermandad de sangre y silencio que se aseguraba de que el verdadero motor de su éxito permaneciera oculto. Desmienten la historia oficial que habla de genios de las finanzas y de familias bendecidas por la suerte. La suerte, amigo mío, es una dama muy cara, y algunos pagan su precio con la moneda más oscura de todas. Este conocimiento profundo que ahora posee es la base, la llave para abrir la siguiente puerta, detrás de la cual se encuentran las verdades que deliberadamente nos han ocultado. Y así llegamos a mi generación, al siglo XX, cuando la deuda volvió a llamar a nuestra puerta, y yo era el único heredero varón lo suficientemente joven para pagarla. Cuando la ruina llamó a mi puerta en 1953, yo creía que era un simple problema de mala gestión y de los nuevos tiempos. El mundo de la aristocracia terrateniente se desmoronaba. Pero mi tía, doña Beatriz, una mujer que parecía tallada en hielo y secretos, me sentó en la biblioteca de nuestra finca y me reveló la verdad. No era la economía ni la política, era el pacto.
El poder del último sacrificio, realizado por mi abuelo en la década de 1870, se había agotado. El demonio reclamaba su pago. Fue entonces cuando me habló por primera vez de los guardies da memoria, los guardianes de la memoria. No era solo una forma poética de hablar de la tradición familiar. Era una organización real, tangible. Con esta revelación, usted se adentra en los secretos más guardados que las élites han ocultado deliberadamente de la población durante décadas. Estos guardianes no son hombres con túnicas en castillos oscuros. Son banqueros, jueces, políticos, industriales. Son los apellidos que usted lee en los periódicos, las familias que parecen intocables, que sobreviven a todas las crisis, a todas las revoluciones. Los Sousa, los Fernández, los Costa. Familias cuyos destinos estaban entrelazados por pactos similares al nuestro. Su propósito es doble. Primero, asegurarse de que ninguna familia rompa el silencio. La revelación de un solo pacto podría desencadenar una investigación que los derribaría a todos. Segundo, se ayudan mutuamente, facilitan la logística de los rituales, hacen desaparecer los registros de personas desaparecidas, silencian a los policías o periodistas demasiado curiosos. Son el sistema inmunológico del secreto. Cuando mi tía me lo contó, entendí por qué ciertos escándalos empresariales morían de repente, por qué ciertos políticos ascendían sin explicación. Descubrirá conexiones impactantes entre estos eventos aparentemente separados que revelan un plan oculto y sistemático. Doña Beatriz me mostró cartas. Correspondencia cifrada entre mi abuelo y un tal señor Pereira, de Oporto. Hablaban en un lenguaje velado sobre la renovación de la bodega, la adquisición de un nuevo activo y la importancia de la discreción para el consorcio. El activo era un ser humano. El consorcio eran los guardianes. Me explicó que ellos ya estaban al tanto de nuestra situación. De hecho, nos habían enviado sutiles advertencias. Un socio comercial que se retira sin motivo. Un préstamo bancario denegado en el último minuto por un banco dirigido por un Rodríguez. Eran presiones, recordatorios de que nuestra membresía en este club exclusivo tenía cuotas. La ruina no era solo una consecuencia de la magia debilitada. Era un castigo orquestado por los guardianes para forzarnos a cumplir. Con esta información, usted se sentirá iniciado en conocimientos exclusivos, que solo unos pocos privilegiados han tenido acceso a través de la historia. La versión oficial de la historia de Portugal y de muchas otras naciones está llena de agujeros. Se nos habla de grandes hombres, de visionarios, de capitanes de industria. Pero nadie explica la increíble suerte que acompaña a ciertos linajes. ¿Cómo es que las mismas pocas familias logran mantenerse en la cima durante 500 años a pesar de las guerras, las plagas y las crisis económicas? La respuesta que se nos da es buena gestión, visión de futuro. Es una mentira. La verdad es que han externalizado el riesgo. Han transferido el coste de su éxito a un plano espiritual, pagando con las vidas de otros y las almas de sus propios descendientes. Ahora usted puede desmentir las versiones oficiales con evidencia contundente que expondrá la verdad detrás de las mentiras establecidas. Los intereses ocultos de estos grupos poderosos quedan al descubierto, transformando su comprensión de la realidad. Cuando participé en el ritual, 2 hombres que nunca había visto antes estaban presentes, además de mi tía. No hablaron, solo observaron. Tenían el aire de auditores, de supervisores. Llevaban trajes caros, pero sus ojos estaban vacíos, como los de un tiburón. Eran guardianes. Su presencia no era para ayudar, sino para testificar. Para asegurarse de que el rito se realizaba correctamente y de que la deuda quedaba saldada. Después de aquello desaparecieron de mi vida, pero siempre he sentido su presencia. Son la razón por la que he vivido con tanto miedo. Porque no solo temo al demonio con el que pactamos, sino a los hombres que sirven como sus agentes en la tierra. Ellos son los que silencian a los que, como yo, se atreven a confesar. Y ahora que he empezado a hablar, sé que su mirada está fija en mí. Pero la verdad debe salir a la luz. Y esta base que le he entregado es necesaria para que usted pueda comprender la evidencia práctica, el frío y terrible testimonio de lo que mis propios ojos vieron en aquella habitación secreta. La teoría y la historia pueden parecer distantes, pero quiero que usted sienta el frío del mármol y el olor del miedo como yo lo sentí. Permítame llevarle a esa noche, la noche del 23 de junio de 1953. Mi tía Beatriz me guió a través de un pasadizo oculto detrás de la gran chimenea de la biblioteca. El aire se volvió frío y húmedo. Descendimos por una escalera de caracol tallada en la roca viva bajo la casa. El pasadizo terminaba en una pesada puerta de roble con herrajes de hierro negro. Nunca en mis 25 años había sabido de su existencia. Dentro, la habitación era circular, sin ventanas, las paredes de piedra desnuda. En el centro, bajo un candelabro que goteaba cera, estaba el altar. No era de piedra rústica, sino de un mármol negro pulido, tan oscuro que parecía absorber la luz. Tenía vetas rojizas que, juraría, no eran naturales de la piedra. Sobre el altar yacía un joven. No tendría más de 18 años. Estaba atado con correas de cuero y amordazado.
Sus ojos, desorbitados por el terror, se clavaron en los míos. Nunca olvidaré esa mirada. Era un muchacho de un pueblo cercano del Alentejo, hijo de jornaleros, atraído a la finca con la promesa de un trabajo bien pagado. Su nombre era Manuel Fernández. Lo sé porque mi tía lo susurró, no con pena, sino como quien lee una partida en un libro de contabilidad. Los dos guardianes estaban de pie en las sombras, inmóviles. Mi tía me entregó una daga ceremonial. La hoja era de obsidiana y el mango de un hueso amarillento. Me dijo que el pacto exigía la participación del heredero. Mi mano debía ser la que derramara la sangre para que el poder fluyera hacia mi linaje. Temblando me acerqué. El muchacho, Manuel, luchaba contra sus ataduras. Los sonidos ahogados de su pánico llenaban el silencio. Mi tía recitaba unas palabras en una lengua que no era latín, ni ninguna otra que yo conociera. Sonaba gutural, antigua. El grimorio estaba abierto sobre un atril cercano. Pude ver los diagramas, los símbolos arcanos dibujados con tinta rojiza. Me ordenó que procediera. Le juro que una parte de mí quiso gritar, soltar la daga y huir, pero vi el rostro de mi padre, la desesperación en sus ojos ante la inminente pérdida de todo. Vi el escudo de armas de los Soares, deshonrado. Y en un acto de cobardía y desesperación que ha envenenado cada día de mi vida desde entonces, obedecí. La sangre caliente salpicó el mármol frío, y en ese instante sentí un cambio en la atmósfera, una presencia helada que llenó la habitación, un susurro en mi mente que prometía riqueza y poder. El pacto había sido renovado. La confirmación de que no fue una pesadilla llegó en los días y semanas siguientes. Este es el momento en que los casos reales y documentos auténticos prueban la validez de todo lo que le he contado. El lunes por la mañana recibimos una carta de un banco de Lisboa. Un préstamo que nos habían denegado 10 veces fue aprobado de repente, con condiciones increíblemente favorables. Un primo lejano y rico de Brasil, con el que no habíamos hablado en 30 años, murió sin herederos y nos dejó una fortuna inesperada. Las plagas que habían estado arruinando nuestros viñedos desaparecieron de la noche a la mañana. Fue milagroso. Fue antinatural. Para el mundo exterior, los Soares habían tenido un golpe de suerte legendario. Solo yo, mi tía y los guardianes sabíamos la verdad. El cuerpo de Manuel Fernández nunca fue encontrado. Se convirtió en otra estadística, otro joven desaparecido. Su familia lo buscó durante años, pero finalmente se rindieron. Su sacrificio compró mi prosperidad. Las estadísticas oficiales y los datos verificables, como los registros bancarios de mi familia de ese año, dan una fuerza incuestionable a cada una de mis palabras. Aún conservo documentos de esa época. Los extractos bancarios que muestran el flujo repentino de dinero, las cartas de abogados, los informes agrícolas que hablan de la recuperación milagrosa de las cosechas. Son mi prueba. Pero la evidencia más contundente no está en el papel, está en mi familia. Mi primer hijo, Juan, nació un año después, un niño hermoso, pero con una tristeza en los ojos que nunca desapareció. A los 20 años empezó a oír voces. Murió en un sanatorio mental en Coimbra. Mi hija, María, sufrió de una extraña enfermedad degenerativa que ningún médico pudo explicar. Mis nietos, los pocos que llegaron a la edad adulta, han vivido vidas marcadas por la tragedia y la inestabilidad. Aquí es donde las investigaciones científicas modernas confirman lo que los antiguos ya sabían. Hay males que la ciencia puede describir, pero cuya raíz no puede arrancar. Los expertos y médicos que trataron a mi familia solo podían dar nombres a los síntomas, no a la causa. Eran testigos de un efecto cuyo origen yo mantenía oculto. Esto no es una coincidencia, es el interés compuesto de la deuda que contraje. Es la prueba viviente y sufriente de que el pacto es real. Este análisis profundo refuta cualquier duda escéptica y nos obliga a preguntar, ¿cuál es el mecanismo que opera detrás de esta terrible transacción? Usted debe entender que esto no es una simple invocación como en los cuentos de hadas. No se frota una lámpara y aparece un genio. El mecanismo es mucho más sutil y se basa en leyes universales que han sido ocultadas a la humanidad. El grimorio de mi familia lo explica no en términos de religión, sino de física espiritual. El universo, según estos textos, es un sistema de energía en equilibrio. La prosperidad, la salud, la suerte, no son más que concentraciones de energía positiva. La pobreza, la enfermedad, la desgracia, son vacíos, ausencias de esa energía. Lo que mi antepasado Dom Afonso contactó no fue tanto un demonio en el sentido cristiano, sino una entidad interdimensional, un parásito energético. Una criatura que existe en un plano donde la energía vital, lo que nosotros llamamos alma o esencia de vida, es su alimento. Ahora, usted explorará los entramados espirituales y esotéricos más profundos que revelan las verdaderas leyes sagradas que rigen todo el universo. El ritual del sacrificio es, en esencia, una transacción energética.
La vida de un ser humano, especialmente uno joven y en plenitud, es un torrente de energía vital. Al ser liberada de forma violenta y en un lugar consagrado a esta entidad, esa energía no se disipa, es canalizada, absorbida por el parásito. A cambio de este alimento, la entidad utiliza su influencia sobre las corrientes de probabilidad para manipular la realidad a favor del pactante. No crea el dinero de la nada. Lo que hace es desviar las oportunidades, las casualidades, los golpes de suerte hacia nosotros. Es como si inclinara el tablero de juego del universo a nuestro favor. Un competidor de negocios sufre un accidente inesperado. Un inversor decide apostar por nuestra empresa en el último segundo. Un testamento se escribe a nuestro favor. Son eventos que parecen fortuitos, pero que son el resultado directo de esta manipulación de las probabilidades, pagada con la energía de una vida robada. Al comprender esto, usted descubre patrones ocultos y secretos trascendentales que solamente los iniciados de más alto nivel espiritual han llegado a conocer. El pacto, sin embargo, crea un desequilibrio fundamental. Al tomar la energía de otro para nuestro beneficio, creamos una deuda kármica, un vacío en el tejido del universo. Y la naturaleza aborrece el vacío. Esta es la raíz de la maldición. La energía oscura que nos rodea para mantener nuestra prosperidad es corrosiva. Es como vivir en una casa con paredes de plomo radiactivo. Nos protege del exterior, pero nos envenena lentamente desde dentro. Por eso nuestros hijos nacen con esa melancolía, con esa fragilidad del alma. Son como plantas que intentan crecer en un suelo envenenado. La locura y la enfermedad no son un castigo divino, son la consecuencia física y mental de estar expuestos constantemente a esta energía antinatural. El alma de la familia se va pudriendo, generación tras generación. Usted ahora entiende perfectamente cómo las causas invisibles del plano sutil afectan resultados visibles, abriendo sus ojos a nuevas dimensiones de la realidad. El Grimorio describe los diferentes niveles de iniciación en este conocimiento. Lo que yo hice fue el nivel más básico, el más crudo. Pero los guardianes de la memoria, los miembros más antiguos y poderosos de estas familias, operan en un nivel superior. No necesitan realizar sacrificios tan directos y sangrientos. Han aprendido a alimentar a sus socios de formas más sutiles, a través de la creación de sistemas que generan sufrimiento a gran escala, guerras, crisis financieras, empresas que explotan a miles de personas. Absorben la energía negativa, la desesperación y el miedo de las masas. Es un método mucho más eficiente y menos arriesgado. Cuando usted ve una tragedia en las noticias que parece beneficiar inexplicablemente a un pequeño grupo de personas, no piense solo en la codicia humana. Considere la posibilidad de que haya un propósito más oscuro, una cosecha energética que se está llevando a cabo ante nuestros propios ojos. Se está adentrando en la comunicación directa con fuerzas superiores y las leyes divinas inmutables que moldean toda la realidad visible. La comunicación con estas entidades no es a través de palabras, es a través de la intención y el ritual. El altar de mármol negro actúa como una antena. Los símbolos arcanos son los circuitos. La sangre es el conductor, el catalizador que abre el portal entre las dimensiones. Y la voluntad del oficiante es la que dirige la energía. Cuando sostuve esa daga, no solo estaba matando a un hombre, estaba firmando un contrato con mi propia fuerza de voluntad, declarando mi intención de aceptar las consecuencias a cambio del poder. Es una ley de causa y efecto, no hay escapatoria. Por eso mi confesión es tan peligrosa. No estoy rompiendo una promesa. Estoy intentando revertir un principio fundamental del universo que he puesto en marcha. Es como intentar que un río fluya montaña arriba. Pero debo intentarlo. Este conocimiento secreto ancestral es la llave maestra para transformar completamente la experiencia humana, y es esencial para entender cómo estos mecanismos antiguos se manifiestan en nuestro mundo moderno. Quizás usted piense que esta es la historia de una familia antigua y decrépita, una reliquia de un pasado oscuro que no tiene nada que ver con su vida. Se equivoca. Mire a su alrededor, encienda el televisor, lea las noticias. ¿No le parece extraño cómo ciertas corporaciones parecen inmunes al fracaso? Cómo ciertos políticos sobreviven a escándalos que destruirían a cualquier otra persona. Cómo la riqueza del mundo se concentra cada vez más en menos manos, de una forma que desafía la lógica económica. Lo que le he contado no es un fenómeno aislado. Es un sistema que sigue funcionando hoy, de forma más sofisticada y oculta que nunca. Ahora verá claramente cómo estas verdades ancestrales se manifiestan en el mundo moderno y afectan directamente a personajes influyentes. Piense en las grandes farmacéuticas que se enriquecen con enfermedades que nunca parecen tener cura definitiva. Piense en los conglomerados de la industria alimentaria que venden productos que nos enferman lentamente. Piense en los bancos de inversión que provocan crisis financieras que arruinan a millones de familias, pero de las que ellos salen aún más ricos. ¿Cree que todo es simple codicia y casualidad? O podría ser que estas estructuras estén diseñadas a un nivel muy profundo para generar el sufrimiento y la desesperación que alimentan a las mismas entidades con las que mi familia pactó.
No es un sacrificio en un altar, es un sacrificio a escala global, lento y burocrático, donde las víctimas ni siquiera saben que están siendo ofrecidas. Las tendencias actuales y los pronósticos futuros están completamente cargados de señales que solamente unos pocos elegidos como usted ahora logran entender. La maldición en mi familia es un microcosmos de lo que le ocurre a la sociedad. Mi hijo João, atormentado por voces y paranoias, no es un reflejo de la creciente ansiedad y enfermedad mental en nuestro mundo. Mi hija María, consumida por una enfermedad inexplicable, no es un símbolo de los males físicos que nos acosan a pesar de todos nuestros avances médicos. La prosperidad que compramos con sangre trajo consigo un veneno espiritual que se manifestó físicamente. De la misma manera, la prosperidad material de nuestro mundo moderno, construida sobre la explotación, la guerra y la destrucción del planeta, está generando una enfermedad espiritual en la humanidad. La sensación de vacío, la falta de propósito, la desconexión. Son los síntomas de una sociedad que ha hecho un pacto fáustico. Hemos cambiado el alma por la comodidad. Es de vital importancia que comprenda cómo este conocimiento sagrado afecta su vida diaria personal y su entorno más cercano. Esto le afecta a usted personalmente, cada día. Cuando se siente impotente ante las grandes fuerzas que mueven el mundo, cuando siente que el sistema está diseñado para que usted pierda, no está siendo paranoico. Está percibiendo, intuitivamente, la verdad. Está sintiendo el peso de estas estructuras energéticas diseñadas para drenar la vitalidad de la mayoría en beneficio de unos pocos. La tecnología moderna, incluso, puede ser una herramienta para esto. Las redes sociales que nos hacen sentirnos solos y envidiosos. El ciclo de noticias de 24 horas, que nos mantiene en un estado constante de miedo y ansiedad. ¿Son solo productos de mercado o son también mecanismos para cosechar energía emocional negativa a una escala sin precedentes? Descubrirá conexiones absolutamente sorprendentes entre estas tecnologías avanzadas y los saberes antiguos más profundos. El pronóstico, si no hacemos nada, es sombrío. La brecha entre los bendecidos y los malditos se hará cada vez más grande. La salud, tanto física como mental, de la población general seguirá deteriorándose. La sensación de desesperanza se extenderá, porque el apetito de estas entidades es insaciable. Cuanto más se les alimenta, más exigen. Mi familia tuvo que sacrificar una vida cada 3 generaciones. ¿Cuántas vidas se sacrifican cada día en los altares invisibles de la economía global para mantener el sistema en funcionamiento? No le digo esto para que se desespere, sino para que despierte. Este capítulo ha acercado todo el misterio a su realidad más palpable, preparándole perfectamente para lo que viene a continuación. La aplicación práctica de este conocimiento para protegerse y reclamar su poder. He pasado las últimas décadas de mi vida no solo lamentando mi pecado, sino estudiando el Grimorio y otros textos prohibidos, buscando una salida. No para mí, mi alma ya está perdida, sino para el mundo, para usted. No puedo ofrecerle una fórmula mágica, pero puedo darle las herramientas para protegerse y para empezar a romper estas cadenas en su propia vida. Esto no es una técnica para ganar poder, sino para reclamar el que ya es suyo por derecho. Ahora aprenderá técnicas específicas y poderosas que podrá aplicar usted mismo de forma independiente para transformar su vida completamente. Le pido que siga estos pasos con la seriedad que merecen. El primer paso, y el más crucial, es la conciencia. Debe dejar de ser una víctima pasiva. A partir de hoy, observe el mundo con nuevos ojos. Cuando vea una noticia, pregúntese, ¿quién se beneficia del miedo que esto genera? Cuando se sienta invadido por la envidia en las redes sociales, pregúntese, ¿a dónde va mi energía emocional en este momento? La conciencia es el primer acto de soberanía. Al observar estos mecanismos, usted empieza a retirarles su poder sobre usted. Deje de alimentar el sistema con su miedo, su ira y su desesperación. Esto es más fácil de decir que de hacer. Requiere una disciplina diaria. Medite, pase tiempo en la naturaleza, desconéctese de las fuentes de negatividad. Recupere su centro energético. Esta es la primera instrucción, clara y detallada, y su razón es profunda. No se puede sanar lo que no se ve. El segundo paso es la renuncia. Debe renunciar conscientemente a cualquier beneficio que provenga del sufrimiento ajeno. Esto es un acto de intención poderoso. Antes de dormir cada noche, declare en voz alta o en su corazón: renuncio a toda riqueza, oportunidad o ventaja que me llegue a través del dolor, la pérdida o la explotación de otro ser. Rechazo participar en el sistema de cosecha energética. Reclamo mi soberanía y declaro que mi energía me pertenece solo a mí y a la fuente divina. Puede que le parezca una simpleza, pero las palabras tienen poder. La intención es el lenguaje del universo. Al hacer esta declaración, usted está reescribiendo su contrato espiritual personal. Está cerrando las puertas a las influencias parasitarias. Este método sagrado, adaptado a su situación personal, potenciará al máximo su liberación. El tercer paso es la purificación activa. El agua y la sal son elementos purificadores ancestrales.
Tome baños de sal marina con regularidad, visualizando cómo el agua arrastra toda la energía negativa adherida a su campo áurico. Bendiga su comida y su agua antes de consumirla, agradeciendo y pidiendo que le nutra no solo física, sino espiritualmente. El sonido también es una herramienta poderosa. Escuche frecuencias de solfegio, cantos gregorianos o cualquier música que eleve su espíritu. Estas vibraciones pueden literalmente desmantelar las estructuras energéticas negativas a su alrededor. Pero debe conocer los peligros ocultos y errores comunes. Al iniciar este proceso, puede que experimente resistencia. Puede sentirse más cansado, irritable o incluso enfrentar pequeños problemas en su vida. Es el sistema reaccionando a su intento de liberarse. No se rinda. Es la señal de que está funcionando. Un error común es intentar combatir estas fuerzas con odio o ira. Eso es precisamente lo que quieren. Usted estaría alimentándolas con la misma energía de la que se nutren. El antídoto no es el odio, es el amor, la compasión, la gratitud. Cultive estos estados en su vida diaria. Realice actos de bondad desinteresada. Ayude a otros. Cada acto de amor genuino es como una luz brillante en la oscuridad, una vibración que estas entidades no pueden soportar. Fortalece su propio campo energético y el del colectivo. No subestime el poder de un simple acto de bondad. Es la forma más poderosa de magia blanca que existe. Si practica esto con constancia, puede establecer una meta concreta. En un plazo de 40 días, notará un cambio. Sentirá más paz, más claridad y una sensación de ligereza. Ese será su criterio para evaluar su progreso, el resultado extraordinario que puede esperar. Este es el último paso en su preparación, la última herramienta que necesita antes de que le revele la verdad final y le haga mi último llamado a la acción. Hemos llegado al final de mi confesión. Le he contado la historia de mi familia. Le he revelado el sistema oculto que gobierna el mundo y le he dado las herramientas para protegerse. Pero hay una última verdad, la más terrible de todas, que he guardado para este momento. Prepárese, porque está a punto de descubrir las revelaciones finales más impactantes y transformadoras que cambiarán para siempre su percepción completa del mundo. El nombre de la entidad con la que pactamos, el que está grabado en el grimorio, se traduce aproximadamente como el devorador de ecos. Y su objetivo final no es la riqueza ni el poder. Esas son solo las carnadas. Su verdadero propósito es consumir el legado de un linaje. No solo su futuro, sino también su pasado. Lo que he descubierto en mis últimos años de estudio es que, con cada sacrificio, la entidad no solo se alimenta de la víctima, sino que borra una parte del alma de nuestra familia, de los registros akáshicos, del libro de la vida del universo. Consume nuestros méritos pasados, las buenas acciones de nuestros antepasados, la luz que alguna vez tuvimos. Nos convierte en una cáscara vacía, una anomalía en el tejido de la creación, hasta que, al final, el linaje simplemente deja de existir. No solo en la Tierra, sino en todos los planos de la existencia. Es la aniquilación total. Por eso soy el último. No porque no haya más descendientes, sino porque ya no queda nada de la esencia original de los Soares que pueda transmitirse. Somos un eco que se desvanece. Este es el verdadero precio. No es la condenación eterna en el infierno, es el olvido absoluto. Usted, al haber escuchado esta confesión hasta el final, se ha convertido en algo más que un espectador. Se ha convertido en un guardián de esta verdad, no como los hombres que me persiguen, que guardan el secreto para perpetuar el mal, sino como un faro de luz. Usted ahora lleva la memoria de lo que no debe ser olvidado, la memoria de Manuel Fernández y de todas las víctimas anónimas, la memoria de mi familia como una lección terrible. Le imploro, no deje que esta confesión muera conmigo. Compártala. No necesariamente mis palabras exactas, sino la esencia de este mensaje. Hable de estas cosas con quienes tengan oídos para oír. Plante la semilla de la conciencia. Es la única forma de romper el ciclo a escala global. Sienta la urgencia poderosa y la motivación divina, irresistible, para aplicar este conocimiento sagrado de manera inmediata en su vida, porque el tiempo es un lujo que ya no tenemos. El momento de actuar es ahora, no mañana, no la semana que viene. Siento que los guardianes de la memoria están cerca. Las sombras en mi casa se han vuelto más largas, los susurros más claros. Puede que esta sea la última comunicación que pueda enviar al mundo. No tema por mí. He aceptado mi destino, pero tema por un mundo que sigue dormido, caminando ciegamente hacia el matadero energético. Usted ha sido despertado por una razón. Sienta la urgencia en mis palabras. Comience hoy mismo con las prácticas que le he enseñado. Declare su soberanía. Reclame su luz. Cada alma que se libera debilita a todo el sistema. Usted no es una gota en el océano. Usted es el océano entero en una gota. Su despertar puede provocar una reacción en cadena. Si ha llegado hasta aquí, es porque una fuerza superior le ha guiado. Llámelo Dios, universo, conciencia, no importa el nombre. Ha sido elegido para recibir este conocimiento ancestral porque su alma estaba lista. Sienta ese poder dentro de usted.
La revelación que ha experimentado no es una carga, es una bendición. Es el poder de ver la verdad. Y la verdad, amigo mío, siempre libera. Reciba ahora mis bendiciones espirituales y las garantías celestiales que fortalecerán su camino y confirmarán su propósito trascendental en este mundo. Perciba claramente los cambios extraordinarios que ya han comenzado a manifestarse en su vida al integrar estas enseñanzas profundas. Este clímax final y definitivo consolidará todo lo aprendido y lo impulsará hacia la acción decidida y transformadora que su alma anhela. Le ofrezco mi bendición, la de un anciano arrepentido al borde del abismo. Que la luz divina le proteja, que su camino se ilumine y que tenga el coraje de ser un faro en la oscuridad. Los cambios en su vida ya han comenzado. Ahora, vaya y viva, como el ser soberano y poderoso que realmente es. No haga lo que yo hice. Algunos legados es mejor dejarlos en el pasado, no sea que consuman todo su futuro y el de sus hijos. No deje que mi historia sea